Hola, muy buenas tardes. Reciban todos un saludo de paz. En esta tarde del día martes 28 de julio tenemos a un invitado especial, quien nos dará una clase muy interesante sobre lo que es el sentido figurado o simbólico del Nuevo Testamento con las parábolas de Jesús. Agradecemos como cada oportunidad a quienes se conectan a través de la página central de Facebook, el Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo. Recuerden dar like a nuestra página a través de Facebook. También los invitamos a seguirnos a través de Instagram con el nombre de @círculo_interreligioso. Visiten y suscríbanse a nuestro canal de YouTube que aparece como Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo. Desde el canal pueden ver, compartir y difundir las interesantes clases que cada semana se están preparando a través de nuestro Círculo Interreligioso. Como es costumbre, de parte del Círculo Interreligioso solicitamos a quienes asisten a estas clases en vivo, transmitidas a través de la plataforma de Facebook Live, mantener siempre el respeto correspondiente a cada invitado o invitada que nos acompañan en cada una de nuestras clases o actividades. Las preguntas y saludos que se deseen realizar las pueden emitir directamente a través de la caja de comentario de la transmisión. Al finalizar la clase tendremos el espacio de preguntas y respuestas habitual como siempre, donde nuestro invitado o invitada responderá en vivo sus inquietudes con respecto al tema que se estará desarrollando cada día. Cabe destacar que las preguntas deben realizarse lo más clara posible para ser reenviadas al moderador. Por lo tanto, tómese su tiempo para generar sus preguntas y luego las postea. También puede enviarlas directamente a través de nuestro email o nuestro correo electrónico ciapd.interreligioso@gmail.com o en mensaje interno pulsando el botón enviar correo que aparece en la parte superior de nuestra página al lado derecho. De antemano les informamos que todos los comentarios ofensivos hacia nuestro penalista o a los miembros del círculo interreligioso serán eliminados en el momento. Creemos que la armonía es un principio fundamental y queremos seguir manteniendo ese diálogo de paz que construimos cada día a través de este espacio que es muy valioso y querido por muchas personas. En esta oportunidad, el Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo es mi casa, es tu casa y es la casa de todos. Por eso hoy les tenemos una sorpresa además de la clase magistral que vamos a tener el día de hoy. Hoy me toca compartir la casa del Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo con Esther Cohen, quien nos presentará a nuestro invitado de hoy. Por favor, Esther, eres bienvenida a nuestra casa, eres bienvenida a la casa del Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo, así que a partir de este momento, la cámara es toda tuya. Muchísimas gracias, David, por la presentación. Hola a todos, nuevamente les doy la bienvenida. Yo soy Esther Cohen, soy de la comunidad judía, Hazanit, en una congregación que es Ruach HaMí, y estoy feliz de compartir con todos ustedes hoy día. Nuevamente, como les digo, les doy la bienvenida a todos y a todas los hermanos y hermanas, amigos y amigas de las distintas religiones, las distintas tradiciones, pensamientos, creencias, cosmovisiones que siguen constantemente las publicaciones y clases que se presentan a través de esta página. Quiero leerles un extracto a modo de una lectura introductoria en relación con el tema que el pastor nos va a hablar, que es de Facundo Cabral. Es un cuento alegórico que se titula La historia del zapatero. Dice así: Dios tomó forma de mendigo y bajó al pueblo. Buscó la casa del zapatero y le dijo: hermano, soy muy pobre, no tengo una sola moneda en la bolsa y estas son mis únicas sandalias. Están rotas. Si tú me haces el favor. El zapatero le dijo: estoy cansado de que todos vengan a pedir y nadie a dar. El Señor le dijo: yo puedo darte lo que tú necesites. El zapatero, desconfiado, viendo a un mendigo, le preguntó: ¿tú
podrías darme el $1.000.000 que necesito para ser feliz? Y el Señor le dijo, yo puedo darte 10 veces más que eso, pero a cambio de algo. El zapatero preguntó, ¿a cambio de qué? A cambio de tus piernas. El zapatero respondió, ¿para qué quiero $10.000.000 si no puedo caminar? Entonces el Señor le dijo, bueno, puedo darte $100.000.000 a cambio de tus brazos. El zapatero respondió, ¿para qué quiero yo $100.000.000 si no puedo comer solo? Entonces el Señor le dijo, bueno, puedo darte $1.000.000.000 a cambio de tus ojos. El zapatero pensó poco. ¿Para qué quiero $1.000.000.000 si no puedo ver a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos? Entonces el Señor le dijo, ah, hermano, qué fortuna tienes y no te das cuenta. De Facundo Cabral, un cuento alegórico, la historia del zapatero. Bueno, después de esta introducción, quiero contarles que nuestro invitado de hoy es el pastor de la primera iglesia bautista de Lo Valledor. También es bachiller y tiene un diplomado en diálogo interreligioso. Cabe destacar que la labor y las obras sociales que realiza esta iglesia bautista en estos tiempos ha sido de gran importancia para un grupo importante de personas porque apoyan a ollas comunes y a muchas otras personas de la manera y la forma que ellos pueden. Nuestro querido invitado, el pastor, desde un tiempo a esta fecha ha participado como expositor y panelista en clases organizadas por nuestro círculo. Hoy, su clase se titula El lenguaje alegórico y simbólico de las parábolas de Jesús. Recibimos y dejamos con ustedes al pastor Isaac Fuentealba, que nos introducirá en este interesante tema. Pastor Isaac, las cámaras del círculo están a su disposición. Muchas gracias. Un placer volverme a encontrar con ustedes nuevamente y me siento honrado por la invitación. En realidad, cuando hablamos de las parábolas, queríamos hablar de las parábolas, empezamos a buscar alguna definición de la Real Academia y dice la definición: parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Es como una forma literaria con un objetivo didáctico, utiliza la analogía o la semejanza para expresar su enseñanza. Según algunos expertos, hay 74 parábolas escritas, pero algunos más estudiosos de estudio último hablan de 44 parábolas de Jesús, que son las que más se repiten, ¿no? Las que más se usan, ¿ah? No son fábulas porque no participan animales como personajes con características humanas. No son alegorías, pues se basan en hechos u observaciones porque considera elementos cotidianos y situaciones creíbles. Las parábolas son quizás el elemento más característico de la doctrina de Jesús. Fíjense que cada una de esas parábolas tomadas en su conjunto, ¿ah? A nosotros, dice, las parábolas tomadas en su conjunto nos conducen al oyente a un mundo que le es familiar, algo que es cotidiano. Cristo, después de Cristo, estas sufren ciertas interpretaciones por un tema eclesiástico, ¿no? Empieza a buscar ciertas interpretaciones tratadas como alegorías, se tratan como alegorías muchas veces, buscando un sentido profundo y especial, para darle el deseo o la certeza al sentido de estas palabras. Entonces, que sea de manera para enseñanza hasta estos tiempos. Incluso en ellas se usa también lo que dicen la forma de interpretar la parábola. Muchas veces dictó doctrinas
que fueron elementos de marginación, elementos de marginación, cuando no tenían ese sentido, porque fueron tratadas para ayudar a la comunidad y a la iglesia a establecerse. Y bueno, nosotros sabemos que todo lo que se creció, nace como iglesia institucionalizada, es a través del poder, se enseña a través del poder. Y, y este sentido no lo tenía la parábola en un principio, ¿no? Cuando se habla de la cizaña y el trigo, la hemos escuchado muchas veces, a todos los hermanos que no están de acuerdo con el liderazgo, se convierten en cizaña, después de haber sido trigo quizás muchos años trabajando en una comunidad. Y estas personas se pueden ir o pueden sufrir cualquier cosa y la gente, Dios separa la cizaña del trigo, dice, ¿no? Pero no es el sentido ese de la palabra, la parábola, sino que es para, eh, es para otra cosa, es buscar un sentido más profundo de eso. Pero como le digo, se trata esta palabra, dice, eh, para utilizarla, para establecer un orden dentro de la iglesia también. ¿Mm? La parábola de los talentos, cuando se habla que la gente que no trabaja en la iglesia, la gente que no usa sus talentos, el Señor se los quita y en vez se lo da a otra persona. Entonces, cumplen esa función en un principio, ¿no? Fíjense que cuando tratamos este problema, estaba leyendo el Señor una conversación y decía, un académico, aquí hay un problema difícil, ¿no? Y le damos solución. Esa es una vía. Aquí hay un problema difícil de entender y le damos solución. Y hay otra forma. Aquí hay un problema más complejo de lo que creíamos y, y, y hay que pensarlo mejor. Entonces, creo que lo que puede hacer el acercamiento a las parábolas es generar preguntas, porque en eso están dirigidas eso, a generar preguntas en nuestra vida. ¿Por qué están ahí? ¿Cuál es la idea de esto? ¿Por qué responde a una no lógica? ¿Ah? Hay una lógica que a lo mejor está dentro de nosotros, está en lo cotidiano, pero no responde a lo que se debería hacer. ¿Ah? Ejemplo, eh, un señor dice, ahí tiene un campo, ¿ah? Un campo, y sale a la plaza a buscar empleados. El contexto histórico de su tiempo, nos sitúa a nosotros de que habitualmente la gente que estaba sin trabajo o los jornaleros se quedaban dando vueltas en la plaza a ver si los empleaba o los llamaba. Y venía el señor de cualquier campo y lo llamaba para trabajar y era pactado con un denario, o sea, con un día de trabajo. ¿Mm? Este día de trabajo era pagado al final del atardecer y se le pagaba lo que ya se había acordado. Entonces, pero este señor que llega en la parábola que menciona Jesús, dice que llega a las 7, pongamos un horario nosotros, 7 de la mañana, a buscar un empleado y le acuerda de pagar los denarios. Luego llega al mediodía y contrata a otro empleado y le paga, o sea, le va a pagar lo mismo. Después, uno casi al final del día, lo contrata igual. Y cuando tenga que pagar a los tales, les paga todo lo mismo. Entonces, obviamente, el sindicato de trabajadores de ahí tendría que haber levantado la voz y haber dicho, no, no corresponde. El sindicato de segadores de trigo, no estamos de acuerdo con eso. Es una injusticia del puerto de un buque, porque yo he trabajado toda la mañana, digamos, ¿no? Y el otro trabajó de mediodía y que más este otro que llegó a las 6 de la tarde, o sea, cuando prácticamente a tirar la mano, no corresponde. ¿Se fija? Es una lógica ilógica que si nosotros nos invita a mirar más allá de lo que está. Fíjese que Antonio Pagola, teólogo, dice que sitúa a Jesús como el poeta, un lenguaje poético. Constantemente Jesús se refiere a todas las cosas que hace con poesía. Parece que el lenguaje que él utiliza es la poesía, que nos invita a refrescar nuestra memoria y a mejorar y a dar una vuelta y a dilucidar y hacernos preguntas de este complejo Señor que hace que estas personas, independiente de la hora que han sido, les paga lo mismo. ¿Se fija? Entonces,
Uno de ellos reclama y dirá, bueno, yo acordé pagarte a ti eso un día, ¿cierto? Sí, yo te pagué lo que corresponde. No hay ninguna trampa. Se contrató por lo que se debía hacer. Entonces, ahora, ¿qué hacemos nosotros con esa parábola? Interpretamos a lo mejor de que Jesús es injusto. No podríamos interpretar, porque como somos cristianos, no podemos decir eso. Jamás. Eso no es injusto. Es justo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo descubrimos nosotros? ¿Qué hacemos esto? A todo esto, Jesús está presentando un proyecto de vida a la humanidad. Hasta ese momento, el conocer a Dios le era vedado prácticamente al vulgo. La forma de conocer a Dios es poderoso, magnífico, grande. ¿Ah? En Ezequiel dice que es el cedro donde crece y todos los árboles se inclinan. ¿Ah? En lo poderoso, en lo tremendo. Entonces, el pueblo no accede a ese poderoso, tremendo. Es más, le teme a ese poderoso, tremendo. Pero Jesús hace otra cosa. Empieza a escribir, a decirle a la gente desde el grano de mostaza, desde lo más pequeño, fíjese. Desde lo más pequeño puede surgir algo más grande que al final en sus ramas, dice, van a descansar las aves. Maravilloso. O sea, no es de lo grande, es de lo pequeño. ¿Mm? Entonces, da vuelta, Jesús, da vuelta. En el reino de Dios, en el proyecto del reino de Dios, se asciende bajando. Mire qué complejo. El que quiera ser primero de todo, debe servir a los demás. ¿Se fija? Entonces empieza Jesús esa parábola. Jesús es una persona, es un hombre de su tiempo. Él se ha dado cuenta, por ejemplo, la alegría que despierta en una persona que no tiene plata y encuentra una moneda en la casa mientras barre. ¿Se fija? Dicen algunos estudios que las cosas que dan más alegría al ser humano, una de las cosas que da más alegría al ser humano, es que cuando usted en su ropa encuentra un billete. Fíjese, su ropa encuentra un billete de 10.000 pesos o de 20.000 pesos. Dice que genera una alegría, porque esa plata estaba ahí, estaba perdida. Jesús se da cuenta, sobre todo en un mundo de necesidades, o imagínense usted, en un momento usted tiene una necesidad enorme, está llegando a fin de mes, no tiene plata, y en una cartera se encuentra un billete de 20 lucas, imagínense. La alegría, eso genera una alegría enorme. Entonces Jesús muestra esa particularidad, dice, así es el reino de Dios. Como un tesoro que uno encuentra, como aquel que encuentra la moneda en ese momento, debe alegrarse y comentarle a los demás. Oye, ¿sabéis que estaba tan mal que me encontré un billete de lucas en la billetera doblado o en la cartera en alguna parte? ¿Se fija? Entonces, este Dios está reducido a lo cotidiano, se me reduce a mí en lo cotidiano, en lo personal, en la comunidad, en la vida que yo estoy teniendo. ¿Mm? Cuando habla Jesús, por ejemplo, de, dice una de las parábolas más hermosas, la del hijo pródigo. ¿Mm? Describamos esta parábola del hijo pródigo, todos la conocen, así que una de las personas, dos hijos, tiene un padre, y uno de ellos, el menor, o el que está ahí, le pidió que le diera toda su herencia, y se partió y la despilfarró de una manera, de todas las maneras posibles. ¿Ah? Tomando, fumando, buscando de todas las drogas posibles, todos los copetes posibles, todos los tragos posibles, ¿ah? Con todas las perversas posibles. Entonces gastó todo su dinero en eso, llegando al punto de reducirse a nada y terminar comiendo la comida de los cerdos, que es algarroba, dice, una especie de comida para los animales.
En este caso podríamos decir, ¿sabe que el tipo quedó tan mal que estaba comiendo el Master Dog que le daban a los perros callejeros las personas de buena persona? Él sacó un puñado de galletas para el perro y se lo puso a comer porque no tenía nada que comer, algo así. Entonces él se percata y dice, bueno, en la casa de mi papá, de mi padre, hasta los criados comen mejor de lo que estoy comiendo yo. Entonces iré a mi padre y le diré, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y elabora un discurso para encontrarse con este padre. Que a todo esto, culturalmente, lo que había hecho el hijo había expuesto al padre a una ofensa muy grande. Porque se supone que el hombre de la casa, en tiempos donde más se ve el honor, ¿no? Todo lo que se hace por ahí en la aldea, todo está en la aldea, se hace por honor, el honor. El honor es lo más importante. Entonces, este padre no tenía sujeción a sus hijos para los demás, ¿se fijan? Además, no era bíblico tampoco de que el menor sacara su herencia, sino que el mayor tenía que ser la herencia. Ya había contravenido también algunas reglas eh, religiosas de su tiempo. Las reglas religiosas de su tiempo eran como la constitución de ahora, o sea, eran las reglas, ¿me entiendes? Entonces, eh, había sido expuesto completamente a la desobediencia y a la vergüenza por este hijo. Y cuando él vuelve con un discurso elaborado, dice que el padre lo vio de lejos, y viéndolo de lejos, él arremangó su vestido, cosa que jamás un judío podría hacer, jamás podía arremangarse su vestido y menos correr en público, ¿no? Él arremanga su vestido para correr, porque tiene que arremangarlo, porque no puede correr con las túnicas hacia abajo, arremanga, se da por lógica, y corre y sale al encuentro del tejón y lo abraza. No le pregunta nada. ¿Qué hiciste con la plata? ¿Cómo se te ocurrió? Lo que diría un papá ahora, ¿te acordáis que te dije que eso no lo hicieras? ¿Te acordáis que yo soy porfiado? Yo te advertí, pero soy duro, llevado a tus ideas, soy igual que tu madre, igual que tu abuelo. Entonces, pero no le dijo nada, no había reproche, no había nada, solamente el abrazo amoroso. Y cuando el hijo mayor dice que es en el fondo el tema, algunos teólogos dicen que es el tema, el hijo mayor llega y dice, yo he estado siempre contigo, papá, he estado en todas las paradas contigo. Y llega este otro, dijo, que gasta toda la plata, ¿no? Y más encima tú le mandas a matar el becerro o el animal que está engorda, encebado, o sea, está engorda. Y a mí ni siquiera un cordero, ni siquiera una parrilla de verdura, nada. Entonces, es la molestia del hijo mayor que tiene, nuevamente, es una lógica, tiene una lógica, la molestia tiene una lógica. Pero fíjese, si vamos más profundo, decía, virtualmente, constantemente, el señor de las casas o de los campos, él guardaba un animal, y lo encebaba. ¿Qué significa? Lo guardaba, lo ponía lindo, resguardo. ¿Para qué? Para llevarlo en peregrinación al templo de Jerusalén y presentarlo en sacrificio o en ofrenda al sacerdote por los pecados y por las gratitudes. Por lo tanto, este animal que está cebado para ser sacrificado tiene, tiene una misión más fuerte todavía. Entonces Jesús quiere mostrar que vale bien comerse esa carne para perdonar al hijo pródigo y no para un sacrificio de limpiar pecados. Ataca la ley judía completamente. ¿Se fija? Entonces, he aquí, mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. Celebremos. Le pone el anillo, lo sienta a la mesa. Semejante a esto, dice él, semejante a esto es el reino de Dios. Todo lo que la gente había conocido hasta ese momento se va disolviendo y diseminando
en lo cotidiano. Entonces, o sea que Dios, este Dios grande, tan poderoso que llevó a Israel, que abrió el Mar Rojo, está aquí y se preocupa de mí y se preocupa de que yo no tengo una moneda y se preocupa de cómo yo siembro. Está en la siembra también, como yo siembro, como yo cosecho, como yo hablo, como yo trato. Está en todo. Entonces las personas empiezan a conocer a Dios. Jesús empieza a decir, como no les puede explicar, a ver, cómo un lenguaje casi simbólico, cuando usted dice, hablemos del amor, dibújeme el amor. Algunos dibujarán un corazón, ese es el amor, que tampoco es el corazón, porque el corazón humano es una forma muy parecida al corazón del chancho, más que, que del corazón ese, ¿no? Entonces, y si no, dígame, dibújeme la paz. Los niños dibujarán una paloma, blanquita, la paz. Porque no se puede describir la paz, ¿entiendes? No se puede describir el amor. Solo se puede sentir y expresar. ¿No? Yo voy a entender que una persona me ama cuando me expresa y me dice que me ama. Yo voy a ver que hay paz cuando el lenguaje que yo estoy ocupando, cuando el trato con los demás es pacífico. Lo puedo simbolizar a través de ciertas figuras. El reino de Dios es igual. No se puede entender de ninguna forma tan simple, tan lógica. ¿Ah? Entonces el desafío de Cristo es la poesía en el trato con los suyos. ¿Ah? Es la poesía. Fíjese que cuando habla Jesús con la mujer samaritana también, ¿no? Los samaritanos con los judíos, como ya he explicado anteriormente, no se llevan bien para nada, para nada. O sea, hay un odio parido, como se dice, con los samaritanos, porque esto eran mezclas, no eran puros. Además, ellos habían construido sus propios altares para lograr hacer loores a sus dioses, y no, por lo tanto, no peregrinaban a Jerusalén. ¿Mm? Una rivalidad que nació con el reino de David y Salomón, por ahí estaba, en ese tiempo, cuando la monarquía israelita. Entonces, no se llevaban para nada. Pero Jesús, en la parábola, el texto que pone en la boca de Jesús, habla con una mujer samaritana, fíjese. Primero, mujer. La mujer tenía menos valor que un niño de 10 años. Segundo, samaritana. Papior, diría uno. Tercero, a su parece que era de casco liviano, porque decía que había tenido 2 maridos y otro más, y el que tienes tampoco es tu marido, le dice Jesús. Entonces, y le pide agua, ¿no? Siempre le pide agua y ella se asombra, dice, ¿cómo un maestro, un rabino me va a pedir agua a mí? Y le ofrece agua y Jesús le dice que él va a dar agua donde nadie más va a tener sed. Entonces le dice, pero ¿cómo me puedes hablar tú a mí si tú sabes que nosotros no tenemos distintas formas de adoración? Fíjese, distintas formas de alabar a Dios, de buscar a Dios. Entonces él le dice, mujer, va a llegar el momento, ¿sí?, en que a adorar a Dios no va a ser preciso que esté en este monte, ni en este otro monte, ni en este otro monte. Va a llegar el momento que Dios va a buscar adoradores de verdad. Fíjese, adoradores de verdad. Maravilloso. ¿Sí? Entonces nosotros, en ese lenguaje que tiene Cristo, con el acercamiento que tiene al pueblo, demostrar este Dios tan cercano, tan digno de enamorarse, ¿no? Nosotros nos encontramos con estas parábolas y este lenguaje, ¿no? Este lenguaje que que nos aclara muchas cosas, pero también nos complica otras cosas. Porque para yo acceder a ese lenguaje y entender el significado de esta parábola, debo tener un espíritu que me lleve a meditar y a pensar más allá de la lógica, de la narración y de mi vida misma, de la vida que estoy viendo.
Si alguien me hace daño a mí, yo me defiendo y le pago con la misma moneda. Sería la lógica de todas las personas. Pero estas parábolas dicen algo más. Fíjese que la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, en los tiempos de Jesús, la semilla era muy dado, muy común, de que un deudor que tenía una parcela, un deudor tuviera que pagar las deudas, los impuestos, tanto religiosos como también los impuestos al Imperio Romano. Acuérdense que Israel en ese instante está dominado, los judíos están dominados por el Imperio Romano. El Imperio Romano establece un contacto con la élite religiosa para que ellos gobiernen este estado, le respetan la religión, pero que ellos no se metan con ellos, ustedes no se meten con nosotros, cada uno cobra sus impuestos, pero el perjudicado es el pobre. A tal punto que era muy común de que las personas se volvieran esclavos para pagar sus deudas. ¿Ah? Para pagar sus deudas. Entonces, cuando el sembrador dice, salió a sembrar, no sale a sembrar así, dice, algunas semillas cayeron en el camino, otras cayeron entre las piedras. No es que el sembrador tire a tontas y a locas, sino él siembra con la esperanza, con la esperanza. Fíjese que dice que hay un relato que habla de que las piedras son como planas, así caliza, como zona desértica casi. Entonces, y encima cabe una capita de tierra. Entonces no se ve la piedra de abajo, ¿no? Sino que al sacar con el rastrillo sale la piedra, como en el jardín de la casa. Entonces la semilla cae también, pero cae con un propósito. El sembrador cae, siembra con esperanza, siembra que ojalá debajo de las piedras nazca algo más, en el camino también vaya quedando más. O sea, todos los terrenos que yo tengo puedan producir para yo pagar la deuda que tengo y no convertirme en esclavo. Entonces el sembrador sale a sembrar con esperanza de que toda la semilla que tiró va a brotar. Nosotros ocupamos esa semilla, esa parábola para decir, bueno, los que vienen nomás, por total, cayó en mala tierra, cayó en el trigo, cayó en mala tierra. Fíjese que es peyorativo, se fija que es discriminador. O sea, se cayó en mala tierra, no dio brote. No dio brote. Y Jesús dice que esta semillita que va a brotar, y algunas quedan, dijo, algunas van a producir al 10%, otras al 30 o 50 y otras al 100 por uno. Cualquier persona que siembra, que trabaja en eso, sabe que la semilla no va a dar al 100 por uno, puesto que es imposible. ¿No? Es el ideal, pero es imposible. Pero Jesús dice que hay unas que dan el 30% y unas 10%. O sea, la tierra en que cayó darán el 10%. A lo mejor usted da el 10% y yo también doy el 10% de mi vida. No voy a dar más brote, pero igual soy siembra. A lo mejor otro va a dar el 30% y esa persona va a dar su vida completa y va a tener muchos brotes y va a ser una persona ejemplar. Y otra quizás dará 100%, un hombre que se dedique completamente a la obra de Cristo. Pero no por eso va a ser mejor que el que dé el 10% de brote. Sino todos son iguales ante Dios. El que da menos, que da poco más, al final todos sirven en el reino de Dios. Semejante a esto, dice, es el reino de Dios. ¿Se fija? Hay otros que se secarán, otros que pero no importa. No importa, dice Cristo. Los que broten, broten. Broten, broten. Déjalo que broten. ¿Ah? Es más, y cuando habla de la cizaña y el trigo un poco más abajo, dice, usted no separe la cizaña del trigo. No le corresponde a usted, porque ustedes se pueden equivocar. Porque dicen que la semilla del trigo es muy parecido a la semilla o sea, de la cizaña al trigo, pero llega un momento que se nota. Pero en el afán las personas pueden dañar y agarrar trigo. Entonces, cuando nosotros sacamos estas matas que creemos nosotros que son las cizañas, las sacamos, podemos sacar trigo también, trigo que va a sacar el 10%.
Personas que a lo mejor no tienen ni un brillo para usted, pero para Dios son vitales. A lo mejor personas que usted dice, pues este gallo, ¿qué va a aportar si no tiene educación? No tiene una vida como corresponde. Quizás es alcohólico. Quizás qué cosa que no. Hay algo que no corresponde. Esto es una mala tierra. Lo sacamos. No, dice el Señor que esa no es mi función. No es la función de la iglesia, aunque la ha querido asumir muchas veces. Aunque la iglesia haya asumido ese rol muchas veces de sacar la semilla o la cizaña, creyendo que la cizaña, y restándole valor al ser humano, porque no cumple una ley o no cumple otra ley o porque no cumple los parámetros que yo quiero que debe ser un cristiano. Fíjese que yo tuve una cantidad enorme de ser pastor, me acuerdo, de pastor, principio, porque yo usaba el pelo largo. Usaba el pelo largo, tenía botas vaqueras, siempre usaba botas vaqueras, andaba con cadena, vestido de negro, rockero, me gusta el blues, me encanta Led Zeppelin, Deep Purple, con mi hijo, yo escuchábamos música y hemos ido a los recitales que podemos. Entonces, pero tenía ese complejo, yo no respondía al prototipo de un pastor. Me acuerdo siempre cuando fui a un velorio de un amigo, que había muerto su madre, y fui a una iglesia pentecostal, y yo siendo presentado como pastor, ya, mi amigo me presentó, el encargado de la ceremonia, a todo esto la ceremonia se otorgaba, la congregación estaba aquí, y la persona que estuvo en la ceremonia tenía que subir una escalera, descanso, otra escalera, descanso y otra escalera, y ahí estaba él. O sea, a esa altura, más o menos estamos hablando de unos 3 metros, ¿no? Sobre los demás. Y ahí hacía lo que tenía que hacer. Generalmente hablaba la mitad de ese pescado y la otra mitad tontera, pero lo hacía, ¿no? Con un lenguaje pedestre. Pero de todas maneras se dio el lujo de discriminarme a mí porque yo tenía el pelo largo. Y no pudo hacerlo. En el cementerio fue lo mismo. Dice, hasta que mi amigo me acuerdo que dice, oye, yo quiero que hable él, po. Es mi madre la que está ahí. Y al final hablé. Entonces, él estaba a su juicio, a lo mejor, sacando la cizaña del trigo. ¿Mm? Pero la palabra de Jesús no es eso. No menciona eso. ¿Mm? Nos dice a nosotros que tenemos que mirar más allá. Tenemos que ver qué quiere decir el Señor a nuestras vidas. ¿Cuál es la intención de este mensaje? La palabra del samaritano. Está en Lucas. Ahí sale el buen samaritano. Lucas escribe a partir de los discriminados, ¿no? El Evangelio de Lucas es a partir de los discriminados. Y dice que una persona iba, era algo habitual, ¿eh? Porque nosotros, por ejemplo, estas personas que iban de paso al templo de Jerusalén, iban por cerro, por montaña, y habían asaltantes de camino. Porque obviamente, como en todas las partes de delincuencia, sabiendo que era fin de mes y que todo el mundo iban a procesar a ese lugar a una fiesta, ¿ah?, judía, estos estaban en los caminos y los asaltaban. Y asaltaron a este personaje, ¿no?, que iba para allá, y le pegaron y lo dejaron tan mal que casi no se podía mover. Y se pasó un levita, que es una persona importante en la liturgia judía. Pasó otro más también importante, y ninguno de ellos lo tomaron y lo dejaron al lado. Pero pasa uno, fíjese. ¿Y qué características tiene este que pasa? En primer lugar, samaritano, personaje odioso, personaje impuro, a juicio de los judíos, y no solamente lo cura, sino que va, lo lleva a una posada y le dice que todo lo que él gaste lo paga él. Fíjense. Se fija. Entonces, Jesús quiere decir además que no importa los cargos que tú tengas, no importa lo que tú te creas, sino que importa lo que tú haces. Lo que tú haces en beneficio de los demás. Es lo mismo que hace cuando estas personajes dicen en un instante, Señor, hay una pelea entre hermanos acá, y la mamá dice, ellos están peleando diciendo dónde se puede poner en el reino de los cielos cuando esté arriba. Si no me corresponde a mí eso, dice.
cada cual tendrá su lugar en el momento preciso. ¿Ah? Así que, no sé si estoy en el tiempo, estoy más o menos en el tiempo, ¿sí? Sí, ya. Eso, no quise ser muy académico, dar citas y cosas así, porque en realidad sea una tertulia, una conversación, para descubrir el trasfondo de estas parábolas que alimentan. Dice, en busca del tesoro escondido hay un libro, ¿no? Que habla del tesoro escondido. El tesoro escondido está en las palabras. Eso. Muchas gracias, Pastor. Pastor Isaac Fuente Alba, de verdad que estamos muy agradecidos por esta clase del día de hoy. Como usted lo ha dicho, yo lo creo así, las parábolas son un mapa para descubrir un tesoro, como tal cual lo ha dicho usted en este momento. Como es costumbre, posterior a cada ponencia dejamos unos minutos para pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Y no solamente preguntas y respuestas, sino también tenemos saludos, reconocimientos que hacen todos nuestros seguidores a través de las redes sociales. Y eso nos alegra mucho, nos pone el corazón chiquitico, porque verdad es algo que nos alegra, nos da bastante sentimiento, un sentimiento muy, muy lindo. Tenemos por acá la primera pregunta. Y bueno, para leer la primera pregunta también les informo que pueden hacer sus reconocimientos, saludos a través de este momento si no lo han hecho todavía. Mariela Martínez pregunta o escribe desde Concepción. Pregunta lo siguiente: Pastor querido, gracias por su clase, de verdad muy hermosa. Su forma de enseñar es bastante didáctica y clara. Estudié teología, pero nunca logré entender por qué este tipo de enseñanzas en parábolas era común entre los judíos. Tiene que ver con que buscaban contrarrestar también los mitos y fábulas griegas y romanas. Muchas gracias. Está silenciado, pastor. Ya. La pregunta, perdón. Entonces la pregunta era... La pregunta es la siguiente. Dice, porque este tipo de enseñanzas en parábolas era común entre los judíos. Tiene que ver con que buscaban contrarrestar también los mitos y fábulas griegas y romanas. Lo que pasa es que los judíos, la cultura helenística más que nada, tenían un tipo de ver a los dioses, a las formas, pero con figuras, como decíamos nosotros, simbólicas que tenían que ver, transformaban a las personas como animales. Entonces, no es tan... no son iguales, ¿no? Lo que busca Jesús en este instante, dice, es encontrar la forma de transmitir el reino de Dios. Transmitir el reino de Dios. No el reino de los romanos, ni tampoco, fíjese, el Dios de los judíos. Porque el Dios de los judíos en ese momento era el Dios que ellos habían en la Torá, en la ley, por ejemplo, o el mashal que hacía el rabino, el consejo que daba el rabino también en alegorías y en historia, tenía un destino de interpretar y valorar la ley, que era lo bueno, ¿entiendes? Pero el tema de Jesús no es eso, es sacar de las culturas, tanto justamente como usted dice, tanto helenística y de la judía, y desprender a este reino de Dios como proyecto y mostrarlo a las demás personas. Porque él está en una aldea, el 90% de las actividades son agrícolas. Entonces, mostrarle al reino de Dios el lenguaje simple en una aldea. Y obviamente que tiene que contrarrestar ese tipo de cosas. Hay una parábola, hay una parábola cuando hablan de Jesús, pone, fíjese, el símbolo ahí, hay un símbolo fuerte, político, muy fuerte, fíjese, que me llama la atención, es cuando el endemoniado de Garadeno, ¿se acuerda? Y habla, dice la persona, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Jesús los manda afuera, se van y los tira a un hato de cerdos. Y estos cerdos, ¿qué hacen? Corren y se tiran al mar. Significado político en ese momento, que también le dan un significado político, tiene razón la amiga, es cuando dice, primero, los judíos no tienen nada que ver con los cerdos, ¿cierto? No, es algo, nadie cría cerdo, era algo que no se podía criar cerdo, ¿entiendes? No cría cerdo.
Y el nombre del demonio que dijo el demoniado dice, ¿cuál es tu nombre? Legión. ¿Y quiénes tienen los legionarios? Romanos, ¿cierto? Roma tiene legiones. Y los manda afuera y lo tira al mar. ¿Para qué? Para que se vayan al mar y vuelvan a su casa. ¿Sí? Vuelvan a su casa. ¿Cuál es tu nombre? Legión. Toma, lo echa un hato de cerdo, lo minimiza como algo impuro, totalmente impuro, y esto, ¡pum!, se echan al mar y vuelven al lugar, a sus barcos como vinieron. Es un significado netamente político en ese momento. ¿Ah? Entonces, más o menos eso. Entonces, claro que sí se desprende un poco de las enseñanzas de los romanos y de la forma de ver a los dioses de los romanos y también a los dioses al dios judío, ¿no? Así que toma una distancia de ambos, ¿ah? De ambos, porque como decíamos, no son alegorías porque tienen personajes cotidianos, personas, no hay luces ni rayos, nada, sino que es su trabajo, que lo llevan a pensar, ¿no? Muchas gracias, pastor. Querida Esther, ¿tenemos por allí alguna otra respuestas o otra pregunta? Sí, mira, no solamente hay preguntas, sino que también hay saludos. Gonzalo Valdés Fuensalida envía un saludo desde Santiago. Juvenal Arias Vicanco envía saludos al pastor Isaac desde Talca, directamente. Y tengo un par de preguntitas para que el pastor nos responda brevemente. Permítame decirle brevemente también, es que desde niña a nosotras, bueno, nos enseñaban, ¿no? Las famosas fábulas de Sopo. Y eran textos breves donde habían interacción de animalitos, distintos tipos de animales, que al final traían lo que llamaban la moraleja, la enseñanza. Eh, Luego de la lectura que hice y luego de escuchar lo que usted señala, yo extrapolo eso y efectivamente las parábolas son una suerte de fábula, pero con personas. Y obviamente hay una interacción de personas que al final entregan una enseñanza. Y esa enseñanza, esa interpretación es súper interesante, como decía Davis, son tesoros que se van descubriendo en estas parábolas, que se le pueden dar interpretaciones diversas según el sentido que uno le dé, y así como usted lo está haciendo la interpretación para que haya finalmente un objetivo y es en forma poética, como usted decía en algún momento, transmitir el mensaje que a lo mejor directamente no llega en forma tan directa, tan bruscamente, sino que busca una forma mucho más fácil y más poética, como decía usted. Pero justamente hago esta introducción que me nació, inspirada en lo que usted está señalando, y hay una pregunta de Sergio Yáñez desde Calama, desde el norte, al pastor Isaac. Dice, ¿por qué Jesús enseñaba utilizando ejemplos y no pudo hacerlo directamente? Bueno, es que es muy difícil explicar el reino de Dios, porque imagínense que si yo le digo a usted, a ver, el reino de Dios es como el reino del revés. Entonces, cae un oso dentro de una nuez. Dice, o bien el reino de Dios dice, los últimos serán los primeros. O sea, los últimos serán los primeros, es lógico. O sea, el que quiera ser grande tiene que servir. Y eh, él dice, la misericordia de Dios es para los que son inmerecedores de la misericordia de Dios, ¿sí? O sea, es todo contrapuesto. Entonces, a mi lógica es difícil. Entonces, cuando habla, dice, el reino de Dios es semejante a, ¿se fija? A un hombre, dice, que ve un terreno, que compra, ve un terreno, y en el terreno descubre que hay un tesoro de gran valor, cosa que era muy común en ese tiempo, porque en ese tiempo, acuérdense, que todo lo que nosotros veíamos era por el botín y el saqueo. Entonces la gente que tenía un terreno pescaba sus joyas, las cositas que tenía y las metía en un cofre y las metía en un terreno, en el terreno, en un lugar donde él sabía nomás, la enterraba. Entonces muchas casas, muchos lugares que se compraron tenían ese tesoro escondido. Entonces esta persona que fue a comprar descubrió quizás en la tierra donde está un tesoro que estaba ahí, vio que había un tesoro
Entonces, cuando se pone muy alegre, invierte todo lo que tiene para adquirir ese terreno, que en el fondo lo que necesita él, el tesoro que está ahí. ¿Fija? Así es el reino de Dios. Y la gente tiene que entender así. Entonces, así es el reino de Dios. Entonces, nada tiene tanto valor como como ese tesoro, o como la perla de gran valor. Entonces, eso es lo que quiero explicar. Entonces, es un lenguaje que necesita necesariamente involucrarme a mí. ¿Cómo yo resuelvo ese tema? ¿Te fijas? Perfecto, muchísimas gracias, Pastor. Y tengo otra pregunta más. Trinidad Fuente Alba dice, Pastor, mire, es bien específica la pregunta, Pastor, dice, ¿cómo podría explicar brevemente Marcos capítulo 4, versículo 12, por favor? Marcos capítulo 4, versículo 12. Vamos a buscarlo. Trinidad Fuente Alba nos hace esta pregunta. Dice, ¿cómo podría explicar brevemente Marcos capítulo 4, versículo 12, por favor? Vamos a buscarlo acá. Vamos a ver si lo podemos hacer. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, ¿sí? Versículo 12. Ya. Versículo 12, ¿cierto? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es el juego de palabras que dice que tú no tienes que estar atento a eso, ¿no? Para que viendo vean, y dice, por eso dice, al final dice todas las palabras, dice, el que tenga oído, oiga. ¿Sí? Martín Lutero, fíjese que dice una frase muy interesante, dice, tienen que tener orejas de chancho, orejas de cerdo, ¿eh? Orejas de cerdo, dice el chancho, porque para que poder entender, orejas grandes para poder entender, ir más allá, dice, para que viendo, vean y no perciban, porque no se percibe a buena instancia, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea, si yo no hago ese proceso, si no estoy haciendo, es mi opción, es mi opción. No escarbo en eso, como decía. Yo no busco en eso y me quedo con lo que está encima. ¿Ah? Encima, una historia que me contó un amigo teólogo, don Omar Cortés. Saludo también a se llama Rodrigo Muñoz, profesor y pastor también de la iglesia de Santiago, del centro. Fíjense que este teólogo dice que él un día le regalaron un té, hablando de teología, le regalaron un té, y este té, dice, era maravilloso, decía la persona, este es un té, pero es extraordinario. Entonces, es un tarro grande. Y le llegó la persona, empezó a tomar té y disfrutaba ese té. Y el amigo le dijo, ¿y cómo te gustó el té? Bien, dijo, rico, ya no me queda prácticamente nada, me dijo, me queda la mitad. No, pues le dijo, busca abajo del té hay una cajita. Y en esa cajita, ese sí que es el té. Los otros son hojas nomás. Hasta ese momento había estado tomando hojas, pero el té estaba guardado en una caja especial, debajo de todas las hojas. Y ese es el verdadero té. Entonces muchas veces nosotros hemos probado el té de la teología, pero no el té esencial, que está dentro de las mismas hojas, como pura hoja. Entonces, eso es lo que dice, un juego de palabras que dice, bueno, para aquellos que son porfiados y no quieren entender, bueno, no entiendan. ¿Ah? Y así no se les perdonan los pecados, no se les hace nada. Ellos están ahí. Y presumiblemente se toma, como decíamos nosotros, que la comunidad va transformando las parábolas dice, porfía obligada, dice el término, dice, una porfía obligatoria, que empieza a darle sentido para conservar la comunidad, para un grupo de personas especiales y no para todas las personas. ¿Fija? Para los elegidos y no para todas las personas. Pero originalmente las palabras eran para todas las personas. Solamente había que tener oído. Bueno, hay otra pregunta más, querido pastor. Es de Isabela Hernández. Dice así: Pastor Isaac, qué agradable clase. Admiro mucho su nivel pedagógico.
Mi pregunta es la siguiente. Si Jesús estuviese en este siglo, con todo el avance de redes sociales, ¿cómo cree usted que él enseñaría? Perdón lo futurista, agrega, pero es una pregunta que me hago a diario y finaliza con un bendiciones. Yo creo que enseñaría cómo están haciéndolo ustedes. Conversación, diálogo, eh, ver todas las posibilidades, mostrar el abanico de fe, de creencias, para que nuestra alma, nuestro corazón crezca y en el diálogo, en la conversación. Yo creo que haría esto mismo que estamos haciendo nosotros, que eh, gracias a la pandemia estamos haciendo, ¿no? Porque si no habríamos seguido encerrados cada uno en lo suyo y en sus propias ideas. Pero ahora nos encontramos con esta maravillosa forma que en algún instante fue satanizado. Las redes sociales eran para los vagos, flojos, que no hacían nada, ¿no? Entonces, y ahora ha sido un elemento, pero tremendo de unión y de conversación. Y vamos que descubrimos cosas, entonces, vamos descubriendo cosas en las conversaciones. Creo que sería, después de esto, nadie va a poder alegar que no entiende muchas cosas de Dios. Pero que nunca se ha hablado tanto de Dios como ahora. Eso. Ojalá que Isabel Hernández esté conforme con la respuesta, yo creo que sí. Delvis, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, Esther, por acá tengo una pregunta de Marcos Guzmán. Oye, qué curioso que la pregunta que acabas de decir, creo que firmaba apellido Fuentealba igual que el pastor, si no me equivoco. Mm. Y en este momento la persona se llama Marcos Guzmán, que también tenemos un pastor que también es parte del círculo, que también se llama Marcos. Marcos Guzmán pregunta lo siguiente: ¿cuál sería la diferencia entre las parábolas y el sentido figurado? Disculpe, es que esa parte me la perdí, pregunta Marcos por acá. Bueno, como decíamos, parábolas tenían de sacar una enseñanza moral, eso habíamos dicho, ¿cierto? Y, y también respondían a lo cotidiano. Eh, el teólogo Pagola dice, Jesús entiende a Dios, dice, cómo la gallina cuida a sus polluelos y los abraza, porque lo ha visto desde niño. ¿Mm? Sabe lo que es, como decía nosotros, limpiar la casa y encontrar una moneda cuando se necesita. Sabe lo que es sembrar, ha visto todas las cosas que están ahí, las alegrías. Entonces, él habla netamente de algo cotidiano que sucede porque yo siembro, yo vivo de la siembra, ¿ah? Yo vivo de lo que estoy haciendo. Entonces, para mí, cuando me habla de la esperanza, a ver, si soy una persona que estoy sufriendo una depresión enorme en mi corazón por el encierro, ¿ah? Y Dios me dice, venid a mí todos los que estáis cansados, agotados, y estoy recibiendo la invitación y estoy tenso y preocupado porque no tengo trabajo. Entonces me dice, pero miren las flores del campo, miren las cosas, las aves del cielo, hasta los cuervos tienen para alimentarse. ¿Cuánto más ustedes que son más importantes que eso? ¿Cierto? Y eso me debe dar una serenidad de no estar descansando. Si vivo en el espíritu, por supuesto, pues si soy una persona que no tengo una tendencia en lo espiritual, no quiero vivir en eso, que eso es un requisito, ¿no? El requisito más importante es ver las cosas con el corazón, con el espíritu. No voy a descansar del afán y la ansiedad. Y aún así, a los que tienen el espíritu, como usted a mí, nos cuesta descansar del afán y la ansiedad. Entonces, lo que habla Jesús es netamente poética, simplemente, no tan figurativo, sino más que nada de algo cotidiano de que nosotros hacemos y vivimos diariamente. Y ahora, por ejemplo, si nosotros estamos viviendo figurativo, diríamos, ¿sabe que Dios está presente en la olla común? No está presente solamente en la olla común, o sea, lo que está presente en este momento es en la comida de la gente, por supuesto, pero en la voluntad de las personas que quieren hacer algo, ¿no? Entonces, darle ese lenguaje, decía Ventué, de repente nos complica y se convierte en algo ambiguo, porque Dios es bueno conmigo, pero es malo con los otros, ¿no? Qué bueno que Dios me dio lo mejor a mí y no paso hambre. Y los otros sí pasan hambre, son malos, ¿no?
Entonces, qué bueno que el avión chocó cuando no me subí ay, los que murieron, los 300 pasajeros que murieron, esos sí eran malos. O sea, someter a Dios en ese lenguaje tan, bueno, también es complejo, sino que él habla de cosas simples, sencillas, cotidianas, que vivimos todos los días. Vivimos todos los días. Eso. Pastor, por acá tengo otra pregunta de Gonzalo Valdés Fuensalida. Él escribe o pregunta lo siguiente: convengamos que los evangelios son catequesis que hace Jesucristo, y por lo tanto la forma en que habla es para hacer que sus discípulos y discípulas pudieran comprender el lenguaje sencillo de los misterios del amor de Dios. Eh, ¿Qué nos podría usted indicar con respecto a eso? ¿Será que ciertamente sí Jesucristo utilizó este tipo de lenguaje sencillo para poder dar a conocer los misterios? Claro, porque dice, eh, que está el humor de Jesús cuando dice, Señor, me alegra que tú hayas ocultado estas cosas de los sabios y de los inteligentes y se las hayas demostrado a los simples y sencillos. ¿Mm? Entonces, eso por eso, y incluso cuando hablaba la persona que hablaba de Marco, anteriormente le dijo a vosotros os es dado de saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. O sea, ahí hay un sentido, como decíamos, que la catequesis, la iglesia, lo tomó y lo sumó para decir, esto sí y esto no. Muchas gracias, Pastor. Mi querida amiga Esther, ¿tenemos otra pregunta o algún escrito por allí? Creo que tenemos un pequeño problema técnico. Sí, sí, ahora sí, perdón, estaba muteada. Mira, hay hay mucho interés, hay muchas personas que han entregado comentarios, saludos, agradecimientos, en fin, hay mucho interés por lo que se ha señalado durante toda esta clase, pero hay una última pregunta en virtud del tiempo, que es de Carolina Bastidas, y dice, hola, soy de Arica, un saludo cariñoso a Arica, mira, estamos llegando al norte de Chile también. Dice, siempre sigo las interesantes clases que dictan a través de esta clase. Dice. Mi pregunta es la siguiente, estoy leyendo. ¿En el Antiguo Testamento también hay enseñanzas por parábolas o existen otras figuras literarias? Porque recuerdo haber leído que un hombre habla con un asno, Bilam, creo que se llama, y también la serpiente que le habla a Eva. ¿Cómo pueden tomar esas enseñanzas? ¿Como parábolas o fábulas? Y muchas gracias por su clase. Caen en el terreno de la fábula, que dan personalidad humana a animales. ¿Mm? En este caso, Jesús nos habla igual, cuando habla de la siembra, habla de la siembra, de la semilla. Como dice, la semilla brotó y después que brotó se elevó al cielo y se convirtió en una flor de oro, donde sacan tesoro. No dice eso, habla de cosas que son muy cotidianas. Entonces, claro, en el caso de la palabra, en el texto del Antiguo Testamento, habla de eso, de Balaam, la burra, ¿no? Entonces, pero da una característica para entender que el poder de Dios está en todas las cosas, porque hasta ese momento el poder de Dios está en algunas cosas y en el momento determinado. Con Jesús, el poder, o sea, el Espíritu de Dios está en todas las cosas en el tiempo. Luego en el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios está en todos, en cada uno de nosotros, todos nosotros, y sopló sobre vosotros, sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y dice, todo lo que es mío se lo doy a ustedes. Ustedes van a hacer todo lo que yo haga y mayores cosas van a hacer. Y les invite de un poder especial, pero no para una misión específica solamente a algunos, sino que para todos, para todas las personas, que responde la profecía de Joel. Entonces, que toda la gente va a hablar, los siervos, las mujeres, los niños. Hasta ese momento toda la gente va a recibir el Espíritu Santo. Antes no, era para algunas personas, para Sansón, para algunas. Entonces, está vedado, ¿ah?
Y también habla, como decía, están más que nada en la fábula, porque dice, no participan animales como personajes con características humanas. Fábula, fábula que Muchas salió de la enseñanza. Muchas ¿Ya? gracias, Pastor. Mm. Tengo por acá una pregunta personal. Como termino todas las clases magistrales, mi pregunta personal es la siguiente, o sea, es una pregunta muy corta. Ciertamente Jesús utilizó en su ministerio, utilizó mucho las parábolas, pero después de Jesús, los apóstoles o los líderes de la iglesia cristiana, y aún hoy en día los líderes de las diferentes denominaciones cristianas no utilizan el lenguaje de las parábolas. Es porque vivimos en una época con mayor conocimiento, una época donde se han rompido tantos paradigmas que ya las parábolas no son necesarias, sino hablarlas de forma, sino hablar los discursos con un lenguaje directo, o tiene otro sentido. Yo creo que el contexto en que estamos ahora y que se está rompiendo y nosotros, el neoliberalismo despojó al ser humano de todo sentido de trascendencia. Entonces, difícilmente le va a decir una persona que piense, de partida ya no, el terreno agrícola ya la gente que vive en la agricultura es muy poca. Entonces, aunque la gente va a decir, como decía un cómico, que cuando llega el momento que le dicen al niño que haga un pollo y va a dibujar un tuto, porque lo único que ha visto en el supermercado es un tuto, no es un pollo entero, y menos andando, por ejemplo, ya no hay pollo, la gente cría pollo en el campo, algunos y no todos tampoco. Entonces, por eso mismo va modificándose la forma de interpretarla. La gente tampoco elabora un pensamiento muy crítico, lo elabora desde otro punto de vista, ¿no? Más causalístico, ¿ah? Causa-efecto, más que nada, que sea algo holístico, así como un pensamiento. Un lenguaje que obviamente fuimos despojados nosotros, si la gente no habla de esa forma, no habla poéticamente, sino 2 más 2 son 4. Pero si usted, otra persona dice, sí, no, son los 4, también pueden ser 22. 2 más 2. Entonces, ahí está el tema. Entonces, nosotros tenemos que rescatar ese momento. La pandemia va a hacer esto, va a rescatar estos momentos y nos va a enseñar una nueva forma de lenguaje, de tratarnos, de conversarlo. Imagínate la cantidad de mujeres que han sido maltratadas. Tenemos que educarnos, reeducarnos, inventar un lenguaje nuevo en el trato hacia las demás personas, las demás tendencias. Entonces yo creo que por ahí van a estar la necesidad de las parábolas, ¿no? Las parábolas, buscar el sentido de ellas para poder tratarnos a todos, darle, yo me pongo en la fila tengo que reeducarme en el trato hacia las mujeres, reeducarme completamente, porque yo fui criado en un contexto de tipo patriarcal. Entonces, nos cuesta muchas veces asumir, consideramos que son exageraciones, consideramos que son histerias muchas veces las personas, pero no se pide menos, hay que ser así, y para allá va. Entonces, creo que gracias a Dios que esto está cambiando, el lenguaje está cambiando, y vamos a tener que medir nuestras palabras, ¿no? Porque existe el delito de odio, ¿no? Entonces, eso es muy bueno. Entonces, no vamos a poder mandar gente al infierno a cada rato, no mandar y decirle a los demás pecadores y ser mejores. Entonces, obviamente que la intención mía es llenar iglesias, ¿no? Pero no llenar corazones, no liberar, tener prisioneros para enriquecerme con ellos, ¿no? Someterlos, pero no liberar, para que ellos si quieren vienen, si no quieren no vienen. ¿Sí? Ellos tienen que venir, porque si no vienen, son cizaña, ¿no? Son, Muchas gracias, Pastor, de verdad, por esta charla. Bueno, no sabemos dentro de unos 50, 60 años tal cómo van a ser los discursos en las iglesias, en los recintos espirituales o religiosos. Sabemos que todo va a cambiar. Bueno, estimado Pastor Isaac, en honor a la hora, damos por finalizada esta interesante clase. No sin antes darle las gracias a usted por regalarnos parte de su tiempo, por la buena disposición y entusiasmo que mostró. Desde queda extendida nuestra invitación desde ahora para colaborar con el Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo.
Estaremos convencidos que estas instancias han servido como apoyo y crecimiento espiritual, intelectual, cultural a muchas personas que a diario siguen nuestras publicaciones y realizan comentarios en las redes sociales. Por esta razón, dejamos siempre abierta la puerta a que quienes nos siguen puedan participar activamente con sus preguntas y comentarios positivos, los cuales son realmente un aporte. Estimado Pastor Isaac, nuevamente reiteramos nuestros agradecimientos. Por mi parte, me despido de todos ustedes como siempre. Ha sido un honor participar de una nueva jornada de diálogo a través de la cultura, las artes, el conocimiento y cada importante clase que acá se presenta. Dejo con ustedes a Esther Cohen, quien hará el cierre de la transmisión de Facebook Live. Muchas gracias, David. También agradecer las palabras del pastor. En las diferencias que hay, tenemos que unirnos en las cosas en que coincidimos también, que la espiritualidad aflore, sobre todo, como usted decía, en tiempos de pandemia, que de repente uno se aleja un poco de eso y es importante mantener ese espíritu en alto y siempre vivo. Antes de finalizar esta transmisión, queremos agradecer a la Oficina de Asuntos Religiosos de la Municipalidad de Quilicura, que siempre apoya nuestras actividades, ya sea en difusión, organización, convocatoria, a través de su página oficial, sección Asuntos Religiosos Quilicura. Les invitamos a dar like, un me gusta, y estar atentos también a sus interesantes actividades. También no podemos dejar de agradecer a la primera Iglesia Bautista de Lo Valledor por haber participado en esta clase en apoyo al pastor Isaac Fuentealba, que dicho sea de paso, esperemos que se recupere muy pronto de su salud, que está un poquito quebrantada. Un saludo afectuoso también a nuestros hermanos y hermanas sikhs, judíos, musulmanes, católicos, cristianos ortodoxos, cristianos evangélicos, protestantes, budistas, hindúes, Hare Krishnas, pueblos originarios y otras denominaciones. ¿Por qué? ¿Por qué estamos nombrando a todas estas personas? Porque ellos siempre nos están acompañando en las diferentes clases y actividades que realizamos en el círculo. Enviamos un caluroso y muy cariñoso abrazo a nuestros amigos que nos ven desde el cono sur de América Latina y que nos están ayudando también a difundir estas actividades a través de sus redes sociales. Los invitamos además este jueves 30 de julio a sintonizar a través de esta página la clase Comunidad Hare Krishna en Chile, aportes espirituales a la sociedad. Estamos viendo en estos momentos, estamos compartiendo en la pantalla el flyer donde aparece esta información. No se lo pueden perder. Nuestro invitado es, y aquí voy, Srila Bhaktikavi Atulananda Acharya, quienes nos acompañarán y presentarán una interesantísima reseña histórica de las comunidades en Chile y también nos hablará del mensaje principal de Krishna a la humanidad. También queremos saludar muy cordialmente al mundo islámico que hoy celebra la festividad de Hajj o peregrinación de la Meca. Ahí vemos nosotros el flyer que se preparó. Dice, hoy las hermanas y hermanos musulmanes del mundo comienzan su tradicional peregrinaje anual a la Meca. Que sus buenas intenciones sean acogidas por Dios en estas importantes fechas para el mundo islámico. Que la paz sea con todos ellos y con todos nosotros. Mañana 29 de julio, al atardecer, el mundo judío también tiene una fecha importante. Conmemora Tisha B'Av o 9 de Av, fecha alusiva a varios sucesos catastróficos, entre ellos la destrucción del templo, la expulsión de los judíos de España en 1492 y también más cercano el atentado de la AMIA, un hecho muy dramático y que todavía no tiene ningún tipo de sanción penal. Y no se ha descubierto tampoco nadie que se pueda responsabilizar por ello. Bueno, es un día de ayuno y de mucha tristeza para los judíos.
Bueno, ya hemos entregado estas 3 informaciones, pero Davis, yo quiero que tú, por favor, nos cuentes de esta información importante que también queremos entregar en apoyo a Leonel Lienlaf. Sí, Esther, claro. Lo que es en este momento están viendo en sus pantallas la postulación de Leonel al Premio Nacional de Literatura 2020. Dice así la siguiente imagen que están viendo en sus pantallas. Estimadas amigos y amigas y amigos, como Frontera Sur, productora cultural y sello discográfico de Malleco, estamos presentando la postulación de Leonel Lienlaf al Premio Nacional de Literatura 2020. Es por ello que les invitamos a ser parte de esta convocatoria y demostrar su respaldo a la trayectoria y trabajo de Leonel enviando cartas de apoyo y compromiso. Estaremos recibiendo sus cartas a través de nuestro correo electrónico fronterasurproducciones@gmail.com. Ya yo mandé mi carta, espero que ustedes también nos apoyen enviando la carta para la postulación de Leonel al Premio Nacional de Literatura 2020. Sin más nada que decir, bueno, en este momento agradezco a Esther por haber estado en esta oportunidad con nosotros, ya que compartimos la casa del Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo, y además de eso quiero despedirme del pastor Isaac Fuentealba. Le voy a dar unos minuticos para que se despida de todas las personas que en este momento están conectadas. Pastor, para que se despida de nosotros y de las personas que están conectadas en este momento. Muchas gracias. Quiero dar gracias a toda la gente que hizo las preguntas. A lo mejor si no están contestadas todas porque el tema, o a plenitud, como se diría, porque es muy corto el espacio y en realidad tendríamos que tratar cada parábola por una sola, cada una. Puede ser un desafío. Un día podemos ver la parábola del sembrador y desglosarla completa, el ofrecimiento, o una parábola específica, y de ahí conversar también por qué, los temas, de dónde vienen todos. Pero ahora era para alentar y un barniz prácticamente para adentrarlo en el tema y entusiasmarlo y hacer que se hagan preguntas. Así que gracias a Dios por ustedes, gracias por este espacio, gracias por lo que se está haciendo. Creo que nunca, como dices, había hablado tanto de Dios como ahora y tan abiertamente, porque la gente necesitamos encontrar el tesoro escondido que está entre las cosas por ahí, en el corazón, en algún libro, en su casa, en alguna fe, en alguna creencia. Instarle a buscar ese tesoro escondido que le podrá salvar su alma de la tristeza, de la amargura, del encierro, ¿no? Y nos va a convertir en más humanos. Eso, Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, pastor. Bueno, yo de mi parte me despido. No, chao, pastor. Chao, Esther. Esther, te dejo la cámara a ti. Muchas gracias, Delvis, muchas gracias por tu participación, por tu entusiasmo siempre presente, con tu rostro siempre tan agradable y acogedor. Amén. Al pastor nuevamente, muchas gracias por su participación. Gracias, y Esther. Bueno, ya quedamos enganchados para una próxima charla. Claro, sí. Ahora sí, pues, ahora sí que sí. A nombre del Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo, me despido de ustedes. Mi nombre es Esther Cohen. Nos estaremos encontrando próximamente en futuras actividades. Que tengan una linda semana, mucha paz y bendiciones. Muchas gracias. Gracias.